¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el movimiento según Aristóteles. Realmente el objetivo de la clase de hoy es que tengamos un contexto histórico de todo lo que ha ocurrido en la física. Digamos al menos de forma muy breve, ¿no? Entonces comenzamos con la Grecia antigua, hace más de 2400 años, cuando los griegos comenzaron a sistematizar el conocimiento que se tenía en aquel tiempo. Realmente los griegos ya sabían bastantes cosas. Por ejemplo, los griegos sabían que la Tierra es redonda, a diferencia de algunas personas todavía en la actualidad. También conocían, por ejemplo, el tamaño de la Tierra. Tenían una cierta idea de qué tan lejos estaba el Sol o de qué tan lejos estaba la Luna. Y en fin, tenían bastante conocimiento, ¿no? También matemáticas, por supuesto, sabían bastantes cosas, ¿no? El teorema de Pitágoras, sin ir más lejos, por ejemplo, tú lo estudiaste y es algo que tiene 2400 años, ¿no? Entonces, realmente los griegos hicieron un muy buen trabajo en el aspecto científico. Y en cuanto a la parte física, Aristóteles fue el que se encargó de la sistematización, como les comento, de este conocimiento. Para que más o menos sepan quién fue Aristóteles, Aristóteles a los 17 años entró a la escuela de Platón y de hecho fue tutor de Alejandro Magno, el gran emperador, ¿no? Que a los 32, 33 años, no me acuerdo, tenía conquistada la mitad del mundo conocido en aquella época, ¿no? Después fundó su propia escuela, Aristóteles, y fue entonces cuando se dedicó a sistematizar el movimiento. Y Aristóteles lo clasificó en dos. Lo clasificó en el movimiento natural y en el movimiento violento. El movimiento natural es aquel que se da por sí mismo, y el movimiento violento es aquel que requiere de otro cuerpo para que se pueda realizar. Entonces veamos cuáles son las características del movimiento natural. Según Aristóteles, los cuerpos están compuestos por 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. Todos los cuerpos tienen alguna combinación de esos 4 elementos, nosotros mismos también. Él decía que en base a esa combinación que se tiene de los 4 elementos, los cuerpos se esforzarían, entre comillas, por llegar a su lugar propio. El lugar propio básicamente es el elemento que corresponde con ese cuerpo. Digamos, por ejemplo, si tenemos una piedra, mayoritariamente digamos es tierra, ¿no? Entonces va a tender a ir a la tierra. Entonces, por ejemplo, si la piedra está fuera de su lugar propio, digamos, por ejemplo, en un lago, se va a hundir hasta llegar a la tierra. O si está, por ejemplo, en el aire y la dejamos, va a caer hasta el suelo. Es decir, va a esforzarse por llegar a su lugar propio, que en este caso es la tierra. Y una vez que el cuerpo llegara a su lugar propio, digamos, una vez que la piedra llegara a la tierra, entonces, pues ya está en su estado natural, y su estado natural es justamente el del reposo, ¿no? Bien, entonces también para Aristóteles, observando el movimiento de la caída de los cuerpos, él concluyó que los cuerpos que tienen más tierra van a tender a ir a la tierra más rápido. Entonces, por ejemplo, si él deja caer una piedra comparado con una pluma, por ejemplo, de un ave, la piedra debe de caer más rápido a la tierra porque pues tiene más tierra, ¿ok? Y por lo tanto, para Aristóteles, los cuerpos más pesados caen con mayor rapidez. Muy bien. También observó que el movimiento usualmente es vertical, es decir, siempre va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, a excepción del movimiento de los cuerpos celestes, el cual es un movimiento circular, es un movimiento especial, y por lo tanto, según Aristóteles, también tendrá que estar compuesto de otro elemento, ¿no? El cual le llamaron la quinta esencia, o quinto elemento, por así llamarlo. Ahora vamos con el movimiento violento. El movimiento violento, como dijimos, es causado por otro cuerpo, y básicamente es causado por empujones o por jalones. Después nos vamos a dar cuenta de que esos jalones, esos empujones no son más que fuerzas. Pero esta forma de observar el movimiento, de que simplemente es causado, digamos, por otro cuerpo, no explica por qué los cuerpos se siguen moviendo después de que ya no interaccionan con otro cuerpo. Por ejemplo, si agarramos una flecha y un arco, estiramos la flecha en el arco, lo soltamos, la flecha se va a mover, y una vez que sale del arco, la flecha se va a seguir moviendo. ¿Cuál es ese otro cuerpo que hace que la flecha se siga moviendo? Al principio el movimiento es causado por el arco, eso está claro. Pero después la flecha se sigue moviendo. ¿Cuál es el otro cuerpo que hace que la flecha se mueva, ¿no? Y para Aristóteles justamente ese otro cuerpo es justamente el aire, ¿no? Entonces Aristóteles lo pensó así, dijo, bueno, una vez que la flecha se mueve, va a dejar un vacío en la parte de atrás. Y el aire, al tratar de cubrir ese vacío, va a hacer, digamos, un tipo como de empuje a la flecha, de tal forma que la flecha se mueve justamente porque está en el aire, según Aristóteles.
Digamos, es como cuando tienes un jabón en el baño, lo agarras por la orilla con los dedos y cuando lo aprietas el jabón se mueve, ¿no? Es algo similar, ¿no? Tuvieron que pasar casi 2000 años para que llegara Copérnico, entre otras personas también, a criticar un poquito las ideas aristotélicas que se tenían en aquel tiempo. Y eso se debió básicamente a que hubo una etapa en la cual pues realmente no se investigaba nada. Y cuando se empezó a investigar, cuando se empezó a cuestionar los conocimientos obtenidos en aquel tiempo, pues estaba la Iglesia Católica que no permitía que se pusieran en tela de juicio las ideas, ¿no?, que se tenían en aquel entonces. En aquel tiempo la Tierra se pensaba que estaba en el centro del sistema solar, esto en base a las ideas aristotélicas, pensando en que el estado natural de los cuerpos es el del reposo, y pues la Tierra tenía que estar en reposo. Y el único modelo en el cual la Tierra puede estar en reposo es un modelo en el cual la Tierra sea el centro del universo, por supuesto. Pero, por supuesto, sabemos también que ese modelo no es o que no mide, digamos, lo que tendría que pasar. Copérnico se dio cuenta de eso y él notó que una forma más sencilla de poder describir el movimiento de los cuerpos alrededor del universo, o más bien, digamos, en el sistema solar, es situando al Sol en el centro del sistema y poniendo los planetas orbitando alrededor de él. A esto, Copérnico le llamó teoría heliocéntrica. Helio, que viene del dios del sol, y céntrica, que quiere decir en el centro, de tal forma que quiere decir el sol en el centro, ¿no? Muy obvio. Algo importante cuando tenemos nuestros modelos del sistema solar, en el cual tenemos al sol en el centro, es siempre recordar que son modelos que no están a escala. Y eso es algo muy importante. Realmente cuando estás en la primaria o en la secundaria, estoy seguro que casi todos nos pusieron a hacer una maqueta del sistema solar. Y muy posiblemente puedas seguir creciendo toda tu vida pensando que los planetas están muy cerca del Sol. Realmente no, realmente los planetas están lejísimos del Sol, muy lejos. Entonces realmente no está a escala. Te lo pongo como proyecto: tratar de construir una maqueta del sistema solar a escala. Si puedes llegar a hacer eso, uy, yo creo que te pondría un 10 automático, porque es un proyecto muy difícil. La historia de Copérnico es curiosa porque, como les comenté, publicar ese tipo de ideas hacía que tu vida estuviera en peligro. Entonces Copérnico no publicó ningún tipo de ideas y básicamente se esperó hasta estar en sus últimos días para finalmente publicar sus ideas, ¿no?, en una obra que se llama De Revolutionibus. No sé si lo dije bien, pero así es como se escribe. Y curiosamente, cuando se publicó el primer ejemplar de la obra de Copérnico, es justamente cuando él muere, ¿no? Un 24 de mayo de 1543. Vale la pena también mencionar que Copérnico no publicó sus ideas por dos razones. La primera, porque su vida estaba en peligro, y la segunda, porque pues también tú, ¿cómo explicas que la Tierra se mueve alrededor del Sol? O sea, yo estoy aquí tranquilamente parado y no siento que la Tierra se mueva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes explicar que la Tierra se mueve alrededor del Sol? Bueno, pues tuve que llegar Galileo para explicar cómo es que los cuerpos se pueden mover sin que lo sintamos. Estamos aproximadamente en el 1500, 1600 aproximadamente. Bueno, de hecho Galileo Galilei nació en 1564, que fue el mismo año en el que también nació William Shakespeare. Bien, Galileo Galilei se considera el padre de la física, y básicamente porque Galileo Galilei tenía mucho trabajo por delante. Tenía que refutar todas las ideas aristotélicas. Una de las ideas era que los cuerpos más pesados caen más rápido. Esa fue la idea más simple de poder refutar. Galileo Galilei nació en Pisa, y como sabrás, en Pisa existe una torre que está inclinada. Se dice que Galileo Galilei subió a la cima de la torre y dejó caer dos cuerpos que tienen diferente masa. Y el público observó que los dos cuerpos caían al mismo tiempo, refutando así de una forma muy simple que los cuerpos deben de caer al mismo tiempo sin importar cuál sea su masa. Estoy seguro que si lo ves así nada más, pues parece que todo está bien, pero realmente cuando uno lo ve en la realidad, por ejemplo, si agarro una hoja de papel y agarro una carpeta, ok, por ejemplo, esto que está aquí, o digamos en lugar de una carpeta, digamos agarro un marcador, ok, y los dejo caer. Por supuesto que el marcador va a caer antes que la hoja, ok, porque tenemos aquí la resistencia del aire. Algunas personas podrían decir que va a caer primero el marcador porque el marcador es más pesado, lo cual es incorrecto. Si por ejemplo hacemos bolita la hoja de papel,
pues estamos de acuerdo que la hoja de papel va a seguir teniendo la misma masa. Yo no le agregué nada a la bola de papel, ¿cierto? No le agregué aquí piedras ni nada, es la misma hoja de papel. Si volvemos a hacer el mismo experimento y dejamos caer estos dos cuerpos, misma altura, nos damos cuenta de que caen exactamente al mismo tiempo. Si quitamos el aire, podemos dejar caer una manzana y la pluma de un ave y deben de caer justamente al mismo tiempo. Te dejo un video en las etiquetas en los cuales puedes ver ese experimento realizado por Brian Cox, en el cual deja caer justamente una bola de concreto y unas plumas, ¿no?, de ave, y se ve espectacular como los dos caen al mismo tiempo. Bien, Nicolás Copérnico no podía explicar cómo es que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Puedes calcular la velocidad de la Tierra alrededor del Sol y te darás cuenta que la velocidad es enorme. Son 30 kilómetros por segundo. Por segundo, o sea, es como si fueras desde el norte al sur de la ciudad, ida y vuelta, en un segundo. La Tierra se mueve a una velocidad extraordinariamente alta. ¿Y por qué no sentíamos esa velocidad? ¿No? Entonces la mayoría de la gente en aquel tiempo, pues por supuesto que pensó que esas ideas estaban mal y que pues por supuesto que la Tierra tenía que ser el centro del sistema solar. Tuvo que llegar otra vez Galileo Galilei para poder pensar un poquito más qué es lo que estaba sucediendo. Para eso lo que él utilizó fueron unos planos inclinados. El primer plano va hacia abajo, tiene una esfera y la deja caer, ¿no? Y en otro plano, que va ahora de subida, tiene una esfera que lleva ya una cierta velocidad. Y en el otro lado, finalmente, tenemos un plano en el cual no hay ni subida ni bajada. Es un plano totalmente horizontal. Entonces, en el primer caso, está claro que la esfera va a aumentar su rapidez, ¿okay? Simplemente por observación te puedes dar cuenta de eso. En el segundo caso, cuando la esfera lleva una cierta rapidez y va por una subida, pues tiene que disminuir su rapidez hasta el hecho de que se pare. Entonces, si cuando voy de bajada la velocidad aumenta, cuando voy de subida la velocidad disminuye, ¿cómo debe de cambiar la rapidez para cuando tenemos un plano totalmente horizontal? Bien, pues la respuesta a esto justamente tiene que ver con la otra opción que hace falta. La opción que hace falta es que la rapidez no cambie. Entonces, según Galileo, la rapidez de la esfera tendrá que ser la misma siempre. Claro, tomando en cuenta que no hay fricción entre el plano y la esfera. De hecho, como os comentó, Galileo Galilei hizo este tipo de experimentos utilizando aceite, utilizando cualquier cosa para poder disminuir la fricción entre la esfera y los planos, y se dio cuenta efectivamente que la velocidad pues cambiaba muy poquito, en todo caso debido a la fricción, ¿no? Bien, quizás para algunas personas esto no sea como que el mejor argumento de todos para poder convencernos de que los cuerpos pueden moverse con la misma rapidez, como en el caso de la Tierra, por ejemplo. Entonces Galileo pensó en lo siguiente. Dijo, bueno, ahora vamos a hacer otro tipo de planos. Vamos a hacer que la esfera parta desde arriba, en la parte de arriba de un plano, después vaya por esta parte horizontal y suba, ¿no? Y en base a experimentos nos podemos dar cuenta de que la esfera debe de llegar a la misma altura, por lo tanto la esfera debe llegar hasta aquí. Bien. Ahora dijo, bueno, vamos a hacer que la parte de la derecha del plano ahora esté un poquito más inclinado, como el que está acá. Ahora la esfera va por la parte horizontal y empieza a subir poco a poco, ¿no? Al final la altura será la misma, pero claramente la esfera llegó más lejos. Dijo, bueno, ahora vamos a seguir inclinando el plano hasta ver hasta dónde tiene que llegar la esfera. Y se dio cuenta de que cada vez la esfera llegaba más y más y más lejos. Y dijo, bueno, si a medida de que yo hago que el plano se haga cada vez más horizontal, ¿qué va a suceder cuando el plano sea totalmente horizontal y venga la esfera desde acá arriba y empiece a bajar? Pues si el plano es totalmente horizontal y no hay fricción, entonces ¿hasta dónde llegaría la esfera? ¿Tendrá que cambiar su velocidad? Según Galileo, no. Y entonces pues tendría que llegar hasta el infinito, ¿no? Al infinito y más allá. Bien. Y como les comenté, aquí arriba lo que sucede es que la velocidad no debería de cambiar, no cambia.
Galileo, a esta propiedad que tienen los cuerpos a querer mantenerse en reposo o a mantener la misma rapidez que ya tienen, Galileo le llamó inercia, y muy probablemente sea una de sus contribuciones más importantes al estudio de la física. Justamente esta idea de Galileo Galilei después será retomada por el personaje del cual vamos a hablar todo lo que resta del curso de Física 1, que justamente es Isaac Newton. Curiosamente, Galileo Galilei muere en 1642 y en ese mismo año, en Navidad, nace el personaje del que les hablé, Isaac Newton. Ok chicos, eso es todo. Sean buenos.